Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 4 de febrero, día de elecciones en nuestro país, elecciones para presidente, vicepresidente y para legisladores, diputados y diputadas. Dios bendiga nuestra patria. En la primera parte vamos a escuchar a Monseñor. Me gusta decir en la vida ordinaria como arzobispo de San Salvador, tratando de resolver problemas, siendo atendido, como decíamos ayer, bien recibido por el pueblo y él también recibiendo al pueblo. Así funciona un buen obispado, arzobispado, una buena parroquia, un buen grupo pastoral. Quiero aprovechar para concentrarme en dos figuras sacerdotales. Como muchos de ustedes no son católicos y a veces hay cosas que las damos por supuesto, y quisiera tratar de explicarles. En primer lugar, hay un sacerdote que toma una decisión. El padre Héctor Figueroa toma una decisión de dejar la diócesis por unirse a una congregación religiosa. Yo quiero aprovechar para explicar estos dos elementos. Muchas veces conocemos que alguien se ordenó sacerdote y algunas veces no sabemos sacerdote de cuáles, porque podemos clasificarlos en dos grandes grupos. El sacerdote que hace opción por una circunscripción, por una diócesis. Voy a poner el ejemplo de la arquidiócesis de San Salvador. En tiempos de Monseñor Romero, la arquidiócesis tenía 4 departamentos: San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango. 4 departamentos formaban la arquidiócesis. Más adelante, Chalatenango, el departamento de Chalatenango lo convierten en diócesis y la arquidiócesis se quedó con 3 departamentos: San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Esta es una arquidiócesis, una diócesis, y hay jóvenes sacerdotes que se ordenaron para estar en esa circunscripción arquidiocesana. En cualquiera de las parroquias de esos 3 departamentos pueden ejercer su sacerdocio. Esto es una diócesis y se le llama a esos sacerdotes, se le llama sacerdotes diocesanos. Otros, el caso personal, nos hicimos sacerdotes dentro de una congregación. En el caso mío, congregación de la misión, o misioneros paulinos, misioneros vicentinos, sacerdotes. Yo me ordené sacerdote dentro de esa congregación. ¿Cuál es la circunscripción de una congregación religiosa? En donde haya una casa. Esta congregación nació en Francia y de Francia se ha diseminado por muchas partes del mundo. Yo, cuando me ordené sacerdote, era consciente que mis superiores me podían mandar a cualquiera de las parroquias, en este caso de toda Centroamérica,
Y si era el caso, podía ir a África, a España, a Estados Unidos, donde haya una casa de congregación. El padre Héctor Figueroa hizo un cambio que no es usual. Generalmente es al revés. Alguien es de una congregación religiosa y se incardina, se llama, a una diócesis. Aquí es al revés. Él deja la diócesis o deja la arquidiócesis por irse a una congregación religiosa. Quiso ampliar la circunscripción. Es algo no usual. Generalmente un religioso se hace diocesano, no un diocesano hacerse religioso. Hay varios pasos. Lo primero es que las congregaciones religiosas tienen un noviciado. Y alguien, por muy sacerdote que sea, tendrá que ir a vivir la experiencia del noviciado, porque ahí es donde conoce la congregación, conoce el fundador, conoce el carisma, y hasta que no termine el noviciado, no le pueden asignar un trabajo eclesiástico. Bueno, esta es la primera novedad y yo se los explico de esta manera. Lo otro, sobre el padre Neto Barrera. Neto Barrera, hoy Monseñor Romero está mencionando que ya cumplió 30 días de su asesinato, el 28. Y Monseñor explica qué es lo que opinan del padre Neto Barrera. ¿Neto Barrera era completamente sacerdote? ¿O Neto Barrera también era militante revolucionario? Y Monseñor lo deja en esa gran incógnita. Hablaba con los obreros le contaban lo que el padre Neto hacía. Monseñor lamenta: qué lástima que el padre Neto no fue 100% sacerdote. La época lo permitía, la coyuntura lo permitía, y seguramente el padre Neto, por lo que se deja ver en el audio de hoy, podía haber tenido una militancia en los grupos revolucionarios, pero queda la incógnita. Quería dejar estas dos sensaciones, estos dos testimonios, ejemplos, porque tanto lo del padre Héctor Figueroa, que se hace religioso, opta por hacer una incardinación, una incrustación a la vida religiosa, deja la vida diocesana, y el padre Neto, que es un sacerdote diocesano, pero que tiene la inclinación hacia la lucha revolucionaria. Oigamos a Monseñor. Miércoles 27 de diciembre, fiesta patronal de San Juan Opico. Tuvimos la oportunidad de concelebrar con Monseñor José María Dueñas, que fue ordenado en esa misma iglesia hace 50 años por su tío, el señor obispo de San Miguel, Monseñor Juan Antonio Dueñas. Yo prediqué, hice recuerdos muy gratos de Monseñor Dueñas y de Monseñor Valladares, y felicité cordialmente al festejado. Después de la misa tuvimos una reunión con catequistas de esa comunidad parroquial y de Tacachico. El problema de un sacerdote para Tacachico fue tocado nuevamente y dejé el encargo de que me ayudaran a pensar. En San Juan Opico tocamos el problema del sacerdote para Tacachico. Le supliqué su colaboración a los catequistas y sacerdotes para resolver con la opinión de todos ese problema tan urgente. Por la tarde ordené de diácono al joven Jaime Paredes, que ha terminado ya casi sus estudios de teología en el seminario de Guadalajara, México. Volverá a terminar sus estudios, vendrá a hacer una temporada de diácono y después se ordenará sacerdote. En la basílica había mucha gente distinguida, algunos del Opus Dei, y traté de saludar a todos. Por la noche, entrevista con un periodista norteamericano en el Hospital de la Divina Providencia.
Jueves 28 de diciembre. En Antigua Cuscatlán celebramos la tradicional fiesta de los inocentes. El mensaje que llevé fue el respeto a la vida, el sentido de solidaridad y cómo Cristo es la fuente de nuestros méritos. Platiqué con el padre Héctor Figueroa, que dejará la diócesis para incorporarse a una comunidad religiosa e ir a misiones según siente él en su vocación. Yo le respeto su vocación, sus deseos, y le ofrecí que la diócesis permanece abierta para cuando quiera volver. Por la tarde celebramos 30 días de la muerte del padre Neto Barrera en Domus María, con un grupo de obreros que se reunían con él y me dieron las impresiones que ellos tenían. Siento sinceramente que el padre Neto no siempre llevó un mensaje netamente sacerdotal, sino que condescendía mucho con los ideales políticos y revolucionarios de estos grupos. Sin embargo, siempre se notaba en él, me dijeron, el esfuerzo por orientarlos sacerdotalmente. Sigue la incógnita de cuál era la ideología profunda de este sacerdote. Este mismo día hubo una reunión de sacerdotes en el seminario. Se trata de la cooperativa sacerdotal que celebraba su fiesta de Navidad, muy animada y muy concurrida. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este domingo 4 de febrero. Creo que si pudiéramos titular, si pudiéramos darle un título a este domingo, es el quinto domingo del tiempo ordinario. El próximo miércoles 14 es el miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. O sea que hoy vamos a desarrollar la semana número 5, la quinta semana, y vamos a comenzar la sexta, y ahí vamos a interrumpir. Si pudiéramos titular las lecturas de hoy, bien le podríamos llamar una vida con sentido. Cada uno de nosotros y nosotras le buscamos sentido a nuestra vida. Y lo que vamos a leer hoy como lecturas, bien nos pueden empujar a titular así: una vida con sentido. La primera lectura está tomada del libro de Job. Job es un libro que habla de un personaje, no de una persona. Habla de una realidad con la finalidad de darnos una enseñanza. Job pertenece a los libros del género sapiencial. Sapiencial es que nos deja una enseñanza, y para eso se escribió el libro. Entonces leemos en el capítulo 7 del libro de Job, capítulo del 1 al 4 y del 6 al 7, y dice lo siguiente: Habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que todos y todas conocemos esta historia de Job. J-O-B. Job. Cuando uno tiene la oportunidad de leer y estudiar a Job, encuentra muchas respuestas a muchas preguntas. Recuerda lo que usted recuerde de Job. Vamos a meternos en la escena. Job es un hombre inocente, es un personaje, les recuerdo, es un personaje, no una persona. Es un hombre inocente, limpio, puro, obediente a Dios. El diablo habla con Dios. Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Sí, le dice el diablo. ¿Ves cómo se comporta de bien? Claro, está lleno de bienes. ¿Cómo no se va a portar bien? Tiene todo: mujer, hijos, riqueza, tierra, ganado, claro. Y le dice el diablo: tócale eso, quítale eso. Y Dios le da permiso que el diablo le quite cosas a Job. Lo que estamos leyendo del capítulo 7 está en el contexto que Job está sufriendo, pero nunca abandona a Dios. El libro fue escrito para darnos la enseñanza de que no son las cosas las que nos dan la felicidad, sino el sentido de la vida. Por eso les decía, podemos titular estos textos, los 3 textos que vamos a leer hoy, hablan precisamente del sentido de la vida. Mi vida tiene sentido. Job le encontró sentido a su vida, no por las cosas que tenía, no por la señora que tenía, no por los hijos que tenía, sino por su relación con Dios. Ese es el sentido de su vida. Ahorita Job se lamenta. El esclavo anhela la sombra, el jornalero su salario, y yo ni sombra ni salario. Mi vida está destinada al sufrimiento. El libro de Job, tal vez ustedes ya escucharon esta palabra, trata de dar respuesta a algo que todavía es vigente hoy: la ley de compensación. El que se porta mal recibe castigo, el que se porta bien recibe premios. Ley de compensación. Y el libro de Job dice: no es así. Yo no hice nada malo y me quitaron mi tierra, mis vacas, mi mujer, mis hijos, mi salud, porque se llena de llagas. Yo no hice nada. No funciona la ley de la compensación. Esto es un libro de denuncia contra la ley de la compensación. Aquí, en el lenguaje actual, usted puede hablar de karma y de otras palabras similares. En la idiosincrasia bíblica no existe la ley de compensación. Solo existe la misericordia de Dios. Esta es otra cosa. No da el tiempo para hablar de eso, pero está claro que Job, frente a la ley de compensación, él no tiene nada que ver. Él no ha hecho nada para que le quiten la tierra, los bienes, la mujer, los hijos, la salud. No. Job es el símbolo de la inocencia. Inocencia que sufre. Y esto es otra palabra. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19 y 22 al 23. Y dice lo siguiente:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de gratis, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda que cuando hemos estudiado a San Pablo, decimos que la primera y la segunda carta a los Corintios son cartas de San Pablo. Hay otras que, aunque se le atribuyen a él, no son de San Pablo. Entonces, San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, bajo el título que les mencionaba, El sentido de la vida, San Pablo, cuando era Saulo, cuando era perseguidor de los cristianos, él sentía que era un deber defender la religión judía, defender al Sanedrín. La experiencia de un encuentro con Jesús provoca que él encuentre algo mejor que ser defensor de la religión judía. Y eso mejor es dar a conocer a Jesús y convertirse en un predicador, en un anunciador de la buena noticia. Me pregunto, ¿habrá algo mejor que eso? ¿Y cuál es la paga? La paga de ser predicador es ser predicador. La paga de Pablo fue ser San Pablo. Nunca San Pablo dio el paso para ser un cristiano como usted y como yo. San Pablo siguió siendo judío, murió siendo judío, pero un judío consciente, un judío veraz, creyendo que Jesús era el Mesías esperado. Y por eso San Pablo no se cansó nunca de estar anunciando a ese Jesús como el Mesías. Nunca tuvo la conciencia de decir Jesús es Dios. No, San Pablo no llegó hasta ahí. Hablaba de Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Cristo, pero Cristo ya sabemos que es lo mismo que Mesías. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. ¿Y cuál es la paga, San Pablo? Ser predicador. Esa es la paga. Y por eso San Pablo pasó por este mundo como un gran predicador, como el máximo predicador. Más que Pedro, más que fue Pablo, San Pablo. Un gran predicador y por su formación académica, un gran escritor. San Pablo le encontró sentido a su vida predicando a Jesús el Cristo. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos. Todo el año vamos a estudiar a Marcos los domingos. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Dice lo siguiente:
Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Ahí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando le encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte a predicar, también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una vida con sentido. Job, con su texto, con su experiencia, denuncia la ley de la compensación. Lo que me pasa no es porque yo me he portado mal. Lo que me pasa es porque me he portado bien. No soy culpable de nada. San Pablo creía que estaba haciendo bien. Ahora le encuentra sentido a su vida. Descubre que su vida tiene sentido cuando anuncia a Jesucristo. Y Jesús, en el Evangelio, como nos lo presenta Marcos, Jesús perfectamente sabe para qué ha venido al mundo. Para esto he salido. Esto es lo que me corresponde hacer. Vámonos a otros pueblos. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Jesús? Según Marcos, desde el principio, así comienza el Evangelio de Marcos. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús ha venido a anunciar que el tiempo ya se cumplió, que está cerca el reino de Dios. De esta lectura, aunque ya la hemos estudiado, se pueden sacar muchísimas enseñanzas. Y una de ellas es que Jesús hace 3 acciones. Se acerca, toca, levanta. La suegra de Simón está enferma. Se acerca, la toca, la levanta. En la concepción del Antiguo Testamento, un enfermo es un castigado.
ley de la compensación. Estás enfermo porque has pecado. Esa fiebre es porque ley de la compensación. Jesús no viene buscando justificar ley de compensación. Jesús atiende la realidad. Para esto ha venido. Hay un enfermo, hay 100 enfermos, hay que curarlos. Se acerca, toca, levanta. Para esto ha venido. Y la actitud de un beneficiado por la acción de acercarse, tocar y levantar es ponerse a servir. Para esto ha venido Jesús, para esto estamos nosotros y nosotras. Él, Jesús, que se acerque, nos toque, nos levante y yo me pongo a servir. Así de maravillosa es la vida. Así de maravillosa es la enseñanza de Jesús. Estamos en una escena primera, estamos en una escena todavía de introducción, capítulo 1 de Marcos, y Jesús tiene bien claro el trabajo que Dios Padre le ha encomendado. Bueno fuera que usted y yo nos diéramos a esa tarea de saber cuál es la tarea que se nos ha encomendado. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.